y estamos en este día martes 12, con la oportunidad, después de una ronda de comentarios interesantes, nuestros compañeros con todos los temas que han tocado. Y vamos a hablar de un tema que siempre es interesante con el ingeniero Rafael Salazar, Ángel Rafael Salazar, para decirlo completo, es el director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGID. En el caso de nuestro país, si bien ha habido una gran diversificación, es importante, de nuestra matriz energética, sigue siendo importante, sigue siendo, yo creo que todavía un proyecto clave para el país, seguir ampliando esta matriz, sobre todo por tener como premio de la naturaleza uno de los mejores sistemas hidrográficos y de montañas de toda la cuenca del Caribe. Así que para ampliar este tema, saber, conocer el presente, el futuro a corto plazo, los demás proyectos, vamos a tener la presencia del ingeniero Salazar, un amigo de este equipo y del Gobierno de la Mañana y la Z101. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis, a todo el equipo, un gran equipo y más ampliado, ¿verdad? Sí. Eso es importante porque ahí el padrón se ha agrandado. Una diversidad de opinión y de pensamiento, que eso es importante. Eso es así. Distinguido y querido amigo Rafael Salazar, así debemos de llamarle porque siempre nos ha recibido con mucho cariño. Rafael, ¿qué cantidad de nuestras aguas, como decía José Luis, que son abundantes, continúan llegando a la mar sin ser represadas? ¿Cuántas presas necesitaríamos en el país para aprovechar todas esas aguas que son tan necesarias para la generación hidroeléctrica? Excelente, Rosendo. La verdad es que el país ha tenido la dicha de que tiene el sistema de embalse más, como de los embalses grandes, porque Cuba tiene más embalses que nosotros. Los embalses grandes, más, vamos a decir, más importantes del Caribe, pero con una deuda en ese sentido, porque aquí hay que seguir construyendo todos los embalses posibles. Así es. De hecho, con la entrada de Monte Grande, que está en fase de llenarse, de poder completar la capacidad que tiene de agua, de captación de agua, nosotros vamos a subir alrededor de un 11% de la captación del agua en términos de los embalses en el país. Apenas antes de Monte Grande, apenas 9.1 del agua que cae en el país se usa, se puede almacenar para uso, vamos a decir, de crear bienestar, de agua potable para las comunidades, irrigación para producción de alimentos, energía, deportes acuáticos y todas las cosas que van conectados en estos proyectos. Más el control de las propias crecidas. Exactamente, de las crecidas. En fin, muchas cosas positivas. El desarrollo del país está comunicado, está conectado con el desarrollo de las presas que comenzó en el gobierno de Joaquín Balaguer, básicamente, con la primera presa que se construyó, vamos a decir grande, porque primero hubo una presa pequeña, la de Jimenoa, y entonces hay que continuar. Aquí todas, no importa el gobierno que sea, no importa el partido que sea, es un plan que hay que continuarlo. Ahora mismo hay el Pacto por el Agua tiene planificado la construcción hasta el 2035 de los diferentes embalses prioritarios en el país, pero hay que continuar y eso tiene que ser parte del desarrollo, del bienestar y de todas las cosas positivas que tienen que hacerse en el país. Susana. Salazar, yo quisiera que tú aproveches este momento de mi pregunta para explicar. Por primera vez se mete en regulación de frecuencia, en un sistema, o por lo menos ese es lo que vi, la promesa, en un sistema de hidrobombeo, solar, eólica, y con eso contribuir a la estabilidad del sistema. Bien ambicioso, 480 megas, eso sí, nunca lo habíamos visto, y más con recursos estatales. Un poco explicarle a la gente la importancia y lo novedoso que significa que desde EGI se esté haciendo ese tipo de proyecto. Cuando llegamos a la institución encontramos un plan estratégico y de la gestión anterior, y nosotros lo revisamos y lo actualizamos y lo pusimos en vigencia, entonces no como un documento muerto, sino como un documento que adquiriera vida. Y parte de esa planificación estratégica tenía el componente, el eje
de la diversificación que permite la creación de GEGIT en los diferentes tipos de energías renovables, que no se había hecho un solo proyecto hasta esta gestión. Ya, bueno, de manera satisfactoria, ahora en marzo se completa el primer proyecto solar de GEGIT, que ya está prácticamente listo para inaugurar a final de marzo o a principios de abril, o esperar que pasen las elecciones para inaugurarlo, que es en brazo derecho, ya se está listo. Pero junto con ese hemos estado trabajando varios proyectos de energía solar y eólica, aprovechando nuestros espacios aledaños que son de nosotros, y también si tenemos que comprar otros alrededor de nuestras instalaciones los compramos, para entonces también aprovechar nuestras instalaciones de despacho de energía, porque están ahí las líneas de transmisión, Facilidad. tenemos un personal ahí, o sea, una serie de situaciones favorables que de manera competitiva nos permiten a nosotros hacer mejores y más competitivos los proyectos. Entonces, tenemos varios proyectos solares, varios proyectos eólicos, proyectos en el espejo de las presas y también hidrobombeo. Para eso nosotros establecimos una dirección de energía renovable que la dirige una joven ingeniera, se llama Yulisa Duval. Wow. Sí, y que ha hecho un gran trabajo, y está haciendo un gran trabajo. Pero además, la Dirección de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, trabajó el año pasado lo que son unos puntos estratégicos de acumuladores de energía para estabilizar el sistema, en 4 puntos estratégicos de 120 megas, con la gran cantidad de energía solar que está entrando al país, y los que están proyectados donde se necesita que hayan acumuladores para que se despache a la hora que se necesita, que más se necesita, que es de 7 a 10 en la hora pico. Y entonces está planteado 4 proyectos de 120 megas, cada uno en 4 lugares estratégicos según la geografía nacional, y nosotros estamos analizando esa oportunidad de negocio porque tenemos las facilidades para eso, para hacer nosotros, o combinado con el sector privado, que hagamos ese proyecto, que sería también muy importante para el país, porque con la entrada de otros proyectos solares que están en proceso y eólicos que están en proceso, entonces podemos tener esos acumuladores, guardar la energía en el día, que es más barata, y despacharla en la noche, que es más cara y más se necesita, porque cada año el consumo de energía, la demanda va creciendo, y entonces se necesita tener energía en esas horas pico para poder satisfacer la demanda de la población. Ingeniero Rafael Salazar, director ejecutivo de GEGIT, pero además líder, uno de los principales líderes, para no decir el gran líder de la provincia de San Cristóbal del PRM. Rafael, quisiera que nos hablaras de una problemática que se produce y que reduce la efectividad de la generación hidráulica a largo plazo y el mismo uso de los embalses, y es el tema de los sedimentos. ¿Y qué proyectos tienen ustedes ahí en GEGIT para mejorar esa problemática, que sé que es una problemática consistente en el sector de la generación hidráulica? Ese es un tema histórico y que también era parte del plan estratégico que encontramos y que también pusimos en vigencia. Actualmente en ejecución, exactamente. Ya se hizo un primer ensayo que nos dio mucho trabajo porque hubo mucho conflicto con las comunidades, que fue en el tema de Mucha Agua, donde una banda tenía el control de esa zona y ese sector que era parte de los terrenos de GEGIT. Ahí no podía entrar nadie, ni siquiera medio ambiente. Nosotros tuvimos que luchar y armar con un gabinete social que tenemos hasta que logramos hacer un primer ensayo para el manejo de los sedimentos, que es de Valdesia, de la cola de Valdesia, una parte de la cola de Valdesia que está en esa comunidad de Mucha Agua, y entonces armamos una cooperativa con las mismas juntas de vecinos y con la comunidad, que nos dio mucha resistencia de la misma junta de vecinos. Entonces ya eso está trabajando y ha estado trabajando normal. Primer ensayo. Después entonces encontramos de la gestión pasada que se había hecho una licitación en Las Varías, y una buena licitación porque era sin costo para la institución y para el Estado, de la limpieza de Las Varías como un piloto, y entonces, pero que se había hecho en el 2018, y por razones de acuerdo después de que se hizo el contrato, no se había iniciado. Nosotros lo retomamos, revisamos el contrato, nos sentamos con ese consorcio que ganó esa licitación y se puso a funcionar. Ya de ese embalse se han sacado 700,000 metros cúbicos de sedimento, que son 700,000 metros cúbicos más de agua.
Todavía ese proyecto sigue, ahora mismo tenemos que revisar porque se venció el contrato y estamos en ese proceso, porque ahí la idea es sacar 2 millones de metros cúbicos. También entonces se subió al portal de GEHIT la limpieza de Valdesia, ya ese es otro proyecto mucho más grande, porque ahí hay más de 50 millones de metros cúbicos. Para que se imaginen lo que significa eso. Eso es los materiales, porque eso, la ventaja de eso también es que son materiales para la construcción. Que exactamente, quitamos el impacto en las cuencas, el impacto negativo. 50 millones de metros cúbicos, que era hace 3 años el estimado, eso ha subido. Que hay ahí de sedimento, significa el consumo de Santo Domingo, San Cristóbal, el Distrito Nacional, Baní, por alrededor de 30 años de materiales. ¿Sí? Entonces, porque eso también va entrando más material. Pero en almacenamiento de agua, ¿en cuánto reduce la capacidad de la reduce. Entonces la misma, cada vez que se saca un metro cúbico, aumenta un metro cúbico de agua. Exacto. Estamos diciendo que vamos a aumentar 50 millones de metros cúbicos de agua. Y serán más, porque cada año el sedimento aumenta y se supone que ahora hay un poco más. Pero también ahora mismo estamos justamente terminando un estudio de la presa de Atillo para un proyecto igual en la presa de Atillo de recuperación y también en la cola del embalse, porque es ahí que vienen los materiales, y estamos en esa discusión también. En fin, se inició ese proceso de limpieza de los embalses. Es una actividad impactante porque también reduce el que estén trabajando, abusando de la cuenca, dañando la cuenca de nosotros, del país, y además también estamos recuperando los embalses. Tenemos ese proceso que se va a llevar según el tiempo, ¿verdad?, en diferentes embalses, y gracias a Dios el país tiene un plan de recuperación de los embalses y se está trabajando en eso. Ingeniero, nosotros tenemos uno de los complejos hidroeléctricos más grandes del país en la puerta de nosotros acá, que es Higüey, Aguacate, Valdesia y La Varía. El más productivo. El más productivo de todo. Ahí hay agua potable, agua de riego, generación energética. Agua para la capital. Agua para la capital, San Cristóbal y Baní. No, la capital, imagínense qué significa la capital. Le estamos dando agua a la capital, a San Cristóbal y a Baní. Porque va 1 metro cúbico para Baní, 1 metro cúbico para San Cristóbal y 6 metros cúbicos para acá, para la capital. Y yo quisiera 2 cosas respecto al tema de lo que es la limpieza. Se han contratado empresas mineras porque ahí hay una gran fuente de oro aluvional, sobre todo en el tema que tiene que ver el embalse de Valdesia, más que el propio embalse de La Varía. Y ahí hay una gran fuente de oro aluvional. Y otro tema es con la generación solar. Nosotros ahí tenemos 4 espejos solares, que son Aguacate, Higüey, Valdesia y La Varía. ¿Cuándo se va a iniciar ese proyecto? Sobre todo en La Varía, que es más cómodo, porque tienen la sueltación, tienen la distribución y tienen todas las instalaciones. Lo único es la colocación sobre el agua de esos paneles solares como fuente de energía alterna. Nosotros tenemos unos trabajos de estudio sobre los espejos de los embalses que hay. Y eso se hace en combinación con el INDRI, porque recuerden que el INDRI sirve el agua para irrigación. Y en algunos casos, por ejemplo, nosotros para impactar en brazo derecho tuvimos que trabajar y discutir y llevar los técnicos. Eso duró casi 1 año con el INDRI, hasta que ellos se convencieron que no afectaba la parte de irrigación. Así mismo los demás embalses. Hasta ahora, los embalses que tienen mayores posibilidades en el espejo, porque una cosa es en los laterales, sí, claro, en la parte aledaña, y otra cosa el espejo, es la presa de Atillo, que el estudio dice que tenemos las condiciones, porque siempre hay que proyectar la planificación sobre la base de cuando tiene el nivel más bajo. En la cota más baja, ahí que se proyecta qué se puede usar. Y es una presa que está prácticamente sobre un valle, o sea, ahí no hay montaña prácticamente. Entonces está Atillo, está Valdesia, que son las 2 principales que en este momento están en estudio en el tema que han dado positivo en el tema de usar el espejo, son esas 2. Las demás están en el proceso de estudio para identificar entonces cuáles áreas en la cota más baja se pueden instalar paneles y si entonces hay una factibilidad económica según la área que tienen, en ese proceso que estamos. Pero ya hay 2 que están identificadas, que es Atillo y Valdesia, y que estamos trabajando en esos proyectos. Y además, le decía que tenemos los proyectos que van en los laterales, en la parte aledaña,
que nos permite a nosotros entonces sí tener, ahí hay 7 proyectos sí que están trabajándose para energía solar. Sí. Y sobre el tema del oro aluvional que hay, sobre todo en esa presa que ya van a intervenirse, ¿hay alguna compañía vinculada a la minería interesada en participar en esa licitación? Ese tema ahí entre energía y mina, porque no es parte de la responsabilidad de nosotros. Nosotros, el tema de los sedimentos, ya hay otros elementos entre energía y mina, y habría que entonces ya completar ese proceso con energía y mina. Ya Valdesia está licitada. Ya entonces habría que ver, tendría que analizarse el tema de los componentes que hay en esos sedimentos, sí. Ingeniero, se ha hablado mucho por muchos años de que República Dominicana no tiene una gran capacidad hídrica y que los presupuestos de los gobiernos no han sido establecido el tema de la creación de presas. De hecho, se han quedado en el sur del país varias presas como la presa de Joa, se han quedado en planes por gobiernos y gobiernos. ¿Cuál es la capacidad en este momento, la capacidad hídrica nuestra, y cuál sería el presupuesto que necesitaría cada cuatrenio para más o menos satisfacerla? En primer orden, en lo que es el Pacto por el Agua, se dispuso de $8.500 millones hasta el 2035 para la construcción de proyectos de agua en lo que están incluidas las presas. Y creo que nos quedamos cortos. Creo que al final va a ser más. Porque, por ejemplo, usted mencionó la presa de Joca, y hoy el INDI tiene allá una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Que un encuentro social con todas las comunidades y autoridades, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, para poner el proyecto que ya, una vista pública, gracias, una vista pública, para poner el proyecto a que la gente lo conozca, socializarlo. Pero tiene más de 25 años, 30 años ese proyecto. Hay otros que tienen más todavía, pero lo que ver cuánto de esos años se está haciendo, y es importante, y ya es un primer paso. El INDRI está trabajando en iniciar ese proyecto, por lo menos avanzarlo, ojalá lo pueda iniciar este año. Nosotros tenemos listo, estamos trabajando en Guayubín, que está bien adelantado. Están trabajando en el muro de Guayubín. Este año debe completarse el muro, que es la parte más fuerte de la construcción de la presa. Tenemos para iniciar ahora las placetas, reiniciarla, porque el gobierno pasado la había iniciado, se gastaron $71 millones y entonces se paralizó por situaciones de prioridades de cada gobierno, ¿verdad? Pero es el proyecto más importante de generación del Caribe. Hasta 300. 202 megas en una primera entrega. Trabajará. Estamos trabajando también en el proyecto de Gina, ese es en Baní, se va a subir al portal ahora. Ese proyecto ya también se hicieron las vistas públicas. ¿Es la misma del Recodo? Sí. Esa va a tener la ventaja que va a quitar 1 metro cúbico, el que se da a Baní, de Valdesia, que va a poder usar en la capital, porque de ahí vamos a poder usar el agua de Baní. Entonces vamos a quitar la presión de 1 metro cúbico de la presa de Valdesia, que entonces va a poder usarse para el déficit que hay en Santo Domingo, que hay un déficit en Santo Domingo. Entonces tiene esa ventaja, además de irrigación y otras ventajas para la zona. Estamos también trabajando el proyecto listo para comenzar, el proyecto de Artibonito. Ese va combinado con el del INDI también, que es vamos a decir, un circuito de proyectos alrededor en la provincia de Elías Piña y en el sur. Entonces nosotros estamos listos ya con el estudio de impacto ambiental, estamos ya con el presupuesto, diseño, listo para iniciar. Esperamos ahora, después de mayo, poder entonces ya arrancar, dar el banderazo de arranque de ese proyecto. O sea, nosotros tenemos 4 en EGEGIT de proyectos hídricos, pero hay que seguir. Y el país tiene, como decíamos en la primera pregunta, Rosendo, el país tiene que seguir en una planificación donde todas las presas que se puedan hacer y que sean factibles en términos económicos. La presa tiene mucha ventaja. En el sur, ingeniero, porque el sur se ha olvidado. Sí, en el sur, pero también en el norte. Te confieso ahora también que nosotros en EGI, aparte de eso, tenemos un plan, hemos conseguido con Alfonso Vegara de la Fundación Metrópoli, que es un diseñador de desarrollo mundial, de carácter mundial, que se ha enamorado del país, que nosotros no tenemos cómo pagarle, porque ese señor se ha enamorado del país. Y él nos diseñó, y ya está listo, un plan de ecodesarrollo de la cuenca Valdesia, que impacta en Baní, Ocoa y San Cristóbal. Ya eso está listo. Y se hicieron la vista pública con la comunidad de Baní, y un plan de ecodesarrollo de la cuenca del Yaque del Norte, que impacta entonces La Vega Santiago
que también con un gran impacto y que también se hicieron la vista pública y todas las instituciones de desarrollo, alcalde, Asociación de Desarrollo de Santiago, el plan estratégico, eso fue una bendición, para ellos ese planteamiento. Pero además, nosotros estamos trabajando y no lo vamos a socializar hasta que no pasen las elecciones para que no se contamine políticamente, un plan de desarrollo del sur que se llama Sur, que tiene un nombre, Ruta Azul, y conecta las 10 provincias del sur, y lo está haciendo Alfonso Vegar y la Fundación Metrópoli, conecta las 10 provincias del sur en las cosas que tiene, que son de desarrollo, todos los proyectos que tiene actualmente, los que están en ejecución y los que se necesitan en una planificación a 10, 15 años, lo que se necesitan para conectar que el sur, que hay una serie de proyectos, como está el de Pedernales, como son las circunvalaciones que se han hecho, como la circunvalación de San Cristóbal, que está en proyecto para iniciar este año, de San Cristóbal Sur, conectar todos esos proyectos, como es, por ejemplo, que le decía cuando entraba acá, que nosotros tenemos en carpeta, diseñado y presupuestado, el proyecto Constanza Guayabal de la carretera, y que solamente esperamos que el Poder Ejecutivo nos lo asigne, nos diga que sí, que podemos hacerlo, porque es un proyecto de alto impacto. Todos esos proyectos que son de desarrollo del sur se conecten, hagan sinergia y hayan compromiso de las autoridades, de los partidos, de la sociedad civil, de reforzar eso para que sigamos empujando el desarrollo del sur, que es una bendición para el país también. Ingeniero, hay dos, ya usted, algunas de las cosas que yo tenía en mente preguntarle por el tema de Bánica, la presa de Artibonito y la presa de Joca. Claro. Yo tengo 61 años de edad y desde que tengo uso de razón... ¿Ha habido algún proyecto sobre eso? Estoy oyendo hablar de la presa de Joca, de la presa del Artibonito, incluyendo inclusive la presa de Macasía, Sí. que es un proyecto internacional con Haití, ahí donde se llama Deberá ser la República Dominicana solo. las dos bocas. Sí, ese está en el circuito, Ajá. Artibonito. Bueno, yo le digo, yo tengo 61 años y desde que yo tengo uso de razón estoy oyendo hablar de todo eso. Y sí sé que hay unas brigadas trabajando en el tema de los estudios de la presa de Joca y de la misma presa del Artibonito. Entonces, pero de ahí yo lo quiero preguntar más o menos, la gente de Sabanamula, la gente de las matas de Farfán, la gente de Higuerito, toda esa gente que está aguas abajo de donde se van a construir esas presas, para cuando más o menos van a tienen la esperanza de que eso se haga, ¿cuánto? 15, 20 años. Yo sé que lleva mucho tiempo hacer un proyecto como ese. Esa es una parte. Y otra parte que me toca también es Sabana Iglesia. Sabana Iglesia tiene ahí tres presas, ¿verdad? Está la presa de, ellos le dicen allá, la presa de Palo Amarillo, así como ellos le llaman los lugareños, la de Bao. La de Bao, correcto. Está el contralbase Taveras Angostura, sí. Y está la presa de Tavera. Sí. Entonces, en Sabana Iglesia siempre ha habido un problema con el tema del incremento de la tarifa eléctrica. Ahora mismo, en este día, hoy, hay una huelga decretada por 3 días y ellos están pidiendo en Sabana Iglesia que se le ponga una tarifa fija para el consumo de energía porque le ha subido demasiado. Y dicen que entonces ellos, como comunidad, le están dando muchísimo servicio porque las aguas de ellos están siendo utilizadas para la producción de energía. ¿Qué se piensa hacer con eso? ¿Y usted cree que en 30 años en Bánica vamos a tener la presa ya lista de Artibonito y Joca? Bueno, la de Artibonito, si comenzamos este año, el cronograma de trabajo son 3 años y medio de ejecución. Siempre puede... Sí. Y no, está lista para comenzar este año. Ya simplemente es un banderazo de la del Artibonito. La del Artibonito y la de Joca, que el INDRI es la de Joca. También ellos tienen listo para este año también completar ese proceso, que es parte del circuito Artibonito. Entonces ahí hay otros embalses, como usted mencionó, pero ya hay que proyectarlo ya a otros momentos. Lo del tema de Sabana Iglesia, nosotros no tenemos que ver con tarifa, ese no es un tema de GEGI, nosotros solamente producimos y entonces inyectamos el sistema, ya es un tema de Norte y tiene sus reglas. Ojalá yo que en mi casa me pusieran una tarifa fija también. Y en San Cristóbal están Valdesia, Aguacates, Higüey, Las Varillas. Ojalá no pusieran una tarifa fija. Le hablo de Sabana Iglesia porque recuerdo que en un momento
se le antojó a la gente de Sabana Iglesia recoger todos los contadores de energía eléctrica y llevárselo a la oficina del norte. Bueno, sí, una práctica. Salazar. Pero ese vandalismo, porque claro lamentablemente quien lo haga. Y ahora le digo, haga yo ese vandalismo. la pregunta Salazar. surge porque tienen 3 días de huelga por eso. Sí, no, el poder, vamos a decir, la gente protestar y reclamar, eso es bueno. Yo siempre, y yo te hablo de una gente que ha reclamado mucho, ha protestado mucho. Eso es bueno. Ahora hay que tener una lógica y hay que tener también la... Claro. Ingeniero Salazar, bueno, el Gran Santo Domingo, una bomba de tiempo. Ya vimos el año pasado el tema de la sequía, que no teníamos las manos puestas en la cabeza. El tema de la presa de Madrigal, desde Jorge Blanco, 1986 se habla de esa presa. Ahora presa de Jaina. Recae dentro de las facultades de GI o la compartirá con el INDRI. ¿En qué está ese tema que ha sido retomado al inicio del gobierno de buscar unos 400 millones de galones más al Gran Santo Domingo, que es una máquina de crecimiento, y dígase los Alcarrizos, provincia de Santo Domingo? La verdad que la población se ha mudado, mucha gente para acá. Sí, hay un alto consumo de agua potable para la población y que sigue en aumento, Además también de las averías y una serie de condiciones del sistema que hay que mejorar. Ese proyecto lo tiene la CAS, es el proyecto de la presa de Jaina, y tienen otro proyecto, el de la presa Don Juan. Son 3 proyectos que hay, pero el principal, se hizo un análisis, se contrató un experto, y el experto analizó los 3 proyectos y determinó que el primero que debe hacerse, él puso una serie de condiciones, por tal condiciones tal, y entonces estableció que el más factible de inicio, que eran necesarios los 3, claro, pero que el más factible de inicio es el de la presa de Jaina. Sí, y ese proyecto urge, debe acelerarse para comenzar, ojalá que comience este año. Julieta. Sí, gracias. Ingeniero, usted sabe que Espaillat tiene un problema serio de agua. Y nosotros tenemos una solución que no se le ha querido poner atención, y es aprovechar el agua de nuestra mayor fuente acuífera, que es el río Jamao. Hay un proyecto que lo que busca es llevar el agua de Jamao hasta la cumbre, y a partir de la cumbre, a través de unos hidrogeneradores, es el término, producir entonces energía y bajar el agua a toda la parte sur de la provincia, que es Moca y los demás distritos municipales y los otros municipios que están, como nosotros decimos, en la llanura. Nosotros tenemos una demanda en Moca de 3.1 metros cúbicos más o menos por segundo de agua. Sin embargo, solamente nos llega a 1.1 porque la traen desde la presa Taveras, y a partir de ahí la distribuyen. No es mucha agua. La que nosotros, no solamente llega a 1. Mucha agua. Sí, claro. Solamente nos suplen 1.1. ¿Por qué no? Vamos a ver, nosotros necesitamos agua para el consumo humano, necesitamos agua para la agricultura y recreo, exactamente, industria y comercio. Exactamente. Y recordar que en ese sentido Moca tiene, la gran mayoría de sus tierras son productivas, entonces necesitan reguío por goteo, que no lo tiene en este momento de manera eficiente. Y además es un proyecto que va a generar energía. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted lo conoce, usted sabe de qué proyecto yo le estoy hablando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no se ha tomado una decisión con respecto a esa grave situación que tiene Moca en cuanto al agua. Y además hay que decir que la gran cantidad de agua se pierde en el océano. Ese es uno de los temas que también usted tocó al principio. Debemos aprovechar el agua de nuestros ríos y la estamos perdiendo. ¿Cuál es la posición de GI en ese sentido con respecto a esa solución para Espaillat? Bueno, ese proyecto no es de nosotros. Ese proyecto lo maneja, lo tiene sobre la mesa del INDRI, y creo que la Cora de la zona. Si nosotros entramos ya cuando se hace el proyecto y se va a producir energía, ahí nosotros entramos. Estoy de acuerdo. Yo con todos los proyectos que signifiquen aprovechamiento del agua, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo que el país tiene que generar soluciones más en una comunidad tan productiva como es Moca, una comunidad que tiene bonita. Sí, no, pero de mucha producción y de mucha riqueza y de gente de mucho trabajo. Entonces, hay que apoyarlo. Entonces, en ese sentido, todo lo que EGIT pueda hacer
para colaborar en la gestión de ese proyecto, estamos a disposición. Pero no es un proyecto que está en la carpeta de nosotros en este momento. Ingeniero, varios temas importantes, porque las hidroeléctricas, si bien pueden salir en un momento del centro del debate, en un país como la República Dominicana deberían estar siempre en el centro de la planificación de obras. Con respecto a alguna de esas preguntas que tenemos y que en algún caso los compañeros han adelantado, en algunos países incluso de nuestro propio continente, se comenzó a hablar hace un par de décadas atrás de las mini hidroeléctricas, de las presas pequeñas que podían generar un circuito de consumo pequeño para comunidades aledañas a los ríos. En algún momento se habló aquí algo de esto. La pregunta sería, ¿es conveniente? ¿Hay una correlación de costos y de beneficios que es importante para la República Dominicana? Y segundo, aquí hay dos temas que suelen levantar pasiones, a veces basadas en motivos, si no exagerados, mentirosos, y es o el anuncio de un proyecto minero o el anuncio de una presa. Hay unos individuos, yo los llamo los cauceros, que yo creo que van en ellos mismos, son los mismos, van en estampida loca de un sitio a otro, donde quiera que se hace un anuncio de una cosa o de la otra, a encontrar y rebuscar lo que en teoría debe impedir. Con las placetas ocurrió, usted lo sabe, lo recordará, había gente que hacía turismo de protesta, iba con el kit, el letrero y demás, a decir por qué no se podía hacer. Y en Guayubín también. No, y eran casi siempre las mismas caras de gente que luego se rodeaba de 2 o 3 que vivían en el área. Entonces, ha hecho el Estado lo suficiente también por divulgar, educar, no solo a las comunidades, sino a la población en general, de la importancia de los beneficios que son muy mayores a cualquier afectación. Ya usted mencionaba ahorita todo lo que conviene en materia del manejo de una presa, pero da la impresión de que cada vez que un proyecto se afianza o se anuncia, tenemos a esta misma gente haciendo ese trabajo. Pero eso ha mejorado mucho, quiero decirte, porque una de las cosas que hicimos en EGEIT fue un gabinete social que tenemos, que se sienta con todo el que tiene algún interés relacionado con el proyecto, incluyendo a veces hasta mucha gente que son radicales, que no hay forma de convencerlos porque tienen pensamientos radicales, y con ellos también nos reunimos. Importante. Y con ellos también sacamos a veces conclusiones de cosas que son positivas para mejorar en un proyecto, y eso se ha hecho. Si te cuento que cuando nosotros comenzamos Guayubín y cuando comenzamos el proyecto de la placeta, de poderlo socializar para reactivar, nos encontramos con un grupo de personas, unos porque no conocían el proyecto, correcto, otros porque eran radicales, otros hasta por otros intereses que a veces uno tiene que escarbar para saber cuáles son. Y al final hemos logrado, por ejemplo, la comunidad de Guayubín está unificada con nosotros. Mucha gente que era radical en principio ahora están, que son los que defienden el proyecto, porque también hemos dado respuesta. Claro. Porque antes no se le daba respuesta, que era un problema que había. Claro. Antes se construía una presa y no se le construía el acueducto a la comunidad cercana. Pero Valdés es el mejor ejemplo. Sí. Valdés, ¿cómo desplazaron toda una población sin darle respuesta? Ahora no se está haciendo eso, ahora se reúne con esas comunidades, se le da la solución y se hacen los proyectos antes de terminar la presa, porque también la gente decía que lo engañaban, que le prometían y que lo engañaban. Claro. Y hay que decir que todo eso tiene un costo, y ese costo hay que pagarlo, y la empresa está trabajando en eso. Igualmente hemos hecho con la placeta. Nosotros estamos en la zona de la sierra impactando la mayoría de los caminos y carreteras. Tan impactante es que estamos conectando la zona de la sierra con La Vega, con Jarabacoa. Esa carretera del Papayo la estamos haciendo nosotros. Excelente. Y eso va a ser una bendición para todas esas comunidades. Pero que atraviesa la presa de Tavera. Sí, y que conecta con Santiago. Sí, ahí con Atillo de Jarabacoa, Crucero. Exacto. Entonces, todo eso se está haciendo. Y esas comunidades, cuando han visto la respuesta del gobierno a través de nosotros, desde EGEIT, y a veces en algunos proyectos en combinación con otras instituciones, los acueductos lo estamos haciendo con MINAPA, y se están trabajando, ahora mismo se están trabajando 3 acueductos en la sierra. Vayan a hacer de Bánica también. Entonces, perfecto, todo eso es importante. Todo eso entonces trabajarlo. Con relación entonces al tema de las minicentrales, son importantísimas porque normalmente impactan en comunidades donde las muy aisladas, muy pequeñas, muy pobres. ¿Qué se hace? Se le construye, y se lo construye, ese departamento está en la UER, y la UER pasó ahí en Energía y Mina, Energía y Mina que maneja ese tema. Se le construye
y se hace como una especie de consejo comunitario que entonces administran eso. Excelente. Y eso es una bendición. Como una cooperativa. Una cooperativa. Sí. Ellos mismos se cobran, ellos mismos entonces hacen como una autogestión. Una autogestión, y eso funciona muy bien en la mayoría de los lugares, sí. Qué bueno, qué bueno, y hay qué que bueno. seguir construyendo. Eso iba a decir, comunidades, sí. que la clave es que siga, que se mantenga, porque seguimos teniendo una gran cantidad de situaciones en comunidades aisladas de montaña. Nos ha tocado en los últimos años visitar algunas y definitivamente hay un gran trabajo por hacer. Un componente del desarrollo de energía. Pero claro, agua, otro componente. Entonces, cuando tú le resuelves carretera, todo, energía, agua, ya está haciendo que esas comunidades, educación, piensen en el desarrollo. Su aspiracional y cambien. Se va cumpliendo. Sí. Vamos a, con el permiso del ingeniero Salazar, hacer una pausa. Al retorno estaremos retomando una nueva ronda de preguntas sobre un tema, insisto, interesante. Yo creo que en todas sus partes afecta positivamente el desarrollo de nuestra nación. Vamos a la pausa y cuando retornemos seguimos con más en esta interesante entrevista con el director de EGI, del ingeniero Rafael Salazar. Pausamos y volvemos ir contestando a nuestros compañeros. Retomamos esta ronda de preguntas. Adelante, Rosendo. Yo escuchando las preguntas, las respuestas, la placeta, usted mismo explica que se ha retrasado por prioridades del gobierno, de los gobiernos. Montegrande, 15 años, más de 15 años, un proyecto del 2009, por lo menos 4 gestiones gubernamentales, y todavía no se sabe cuándo definitivamente se va a concluir al 100% el proyecto. Jaina está en el imaginario todavía. ¿Por qué como que se le da tanta larga a estos proyectos hidroeléctricos? Bueno, el problema es... ¿Por qué no son parte realmente de las prioridades del Estado dominicano? El problema es ese, la prioridad. Y en el caso de este gobierno, por eso hizo el Pacto por el Agua. Y están esos proyectos sobre la mesa, que después que tú defines hacerlo, entonces tiene que tener diseños, presupuestos, estudio de impacto ambiental, o sea, toda una serie es todo un proceso hasta llegar al inicio del proyecto. Lo importante es que está la decisión tomada de que se inicien esos proyectos y se ha trabajado todo un proceso para eso. Y lo que tenemos que empujar todo a que sea así. Todo tenemos que empujar. Ustedes tienen un rol importantísimo y yo los felicito porque siempre es verdad que hablan del tema, pero hay que seguir empujando, no solamente a este gobierno, a cualquiera que llegue a la presidencia, cualquier partido que llegue al gobierno, hay que seguir empujando que estos proyectos se hagan, porque son necesarios y eso es desarrollo para el país. Mire, ustedes los funcionarios, ¿cuánto tenemos hablando aquí? Usted no ha tenido que mencionar a Luis Abinader, pero está haciendo política. Que hay gente que cree que hacer política debe decir 4 más. Sin embargo, mire todo lo que usted ha hecho, todo lo que usted está diciendo. Al principio que ustedes llegaron al gobierno, se pusieron creativos y dijeron que iban a vender acciones, activos empresariales. Se planteó el señor de presupuesto que podrían vender alguna parte de acciones de GEGI. No han vuelto a mover eso por una parte. Y dígame cómo está la situación financiera de GEGI, que siempre regula frecuencia, siempre está ahí, siempre entra y a veces se retrasan en el paguito. Así que esas dos preguntitas, dígame aquí. Bueno, en principio estimo que fue una confusión porque ese tema nunca estuvo sobre la mesa. Fue una confusión de un tema en términos de comunicación y después inmediatamente se hizo la aclaración y eso quedó sepultado porque eso no ha estado en agenda ni de este gobierno y creo que de ningún gobierno. Exacto. Porque sería algo prácticamente que afectaría al país en un bien que es un bien estratégico para el país. Eso número uno. En lo otro, nosotros somos una empresa que normalmente si el proceso se cumple bien, pagamos rápido. Ahora, si hay algún fallo en el proceso, algún documento que falta, alguna validación. No, al revés, ustedes le están pagando a ustedes, le están pagando. Sí, no, a nosotros. Eso es lo que usted sabe que siempre está eso. Nosotros tenemos siempre una situación financiera? Una situación financiera estable, pero con una proyección a este año, al mes de agosto, septiembre, tener alguna situación en términos económicos por la cantidad de proyectos que tenemos, y ya eso lo hablamos con el presidente, incluyendo por si hay que hacer un presupuesto complementario en la institución, que eso se puede. Hay un tema en medio del año que se analizan
las diferentes instituciones, y ya eso lo hablamos con el presidente por la cantidad de proyectos que tenemos, de presas, de eólicos, solares, hidrobombeo, y está sobre la mesa eso. El presidente anunció en enero que este año se priorizaban los proyectos de energía. Hizo un anuncio a principios de enero y al otro día había una reunión con él y nosotros le llevamos los proyectos que tenemos para iniciar este año en términos de energía sin los 420 megas que son la oportunidad de negocio que se planteó a través de Energía y Minas y nosotros de una manera asumimos evaluar. Y nosotros le llamamos al presidente 820 megas entre energía eólica, solar, hidrobombeo e hidráulica, claro, que están listos para iniciar este año y que estamos trabajando en eso. Y entonces por eso la finanza de nosotros, por lo menos a agosto, septiembre, estamos estables, pero a partir de ahí, con estos proyectos, probablemente vamos a necesitar una mano, un empujón del gobierno para poder afrontar, además de la cantidad de proyectos que por los compromisos sociales corporativos de la institución hemos estado afrontando, de carreteras, de problemas de cuarteles en la comunidad donde tenemos instalaciones, de problemas de canchas, que también lo hacemos, donde tenemos instalaciones, y de situaciones que impactan de manera positiva en comunidades que están en las 14 provincias donde tenemos instalaciones. Y todo eso... ¿Y la EDE están pagando? Y las EDE, bueno, con la entrada de don Celso, tenemos que decir que ha sido una bendición para EGEIT, porque de una vez nos sentamos en una mesa, acordamos que era un absurdo que no se pagara completo el proceso AGI, y entonces porque habían algunas deudas acumuladas, claro, de los últimos 3 años, y acordamos entonces que el equipo de él y el equipo de nosotros iban a validar las deudas para hacer un plan, y ellos han estado respondiendo y pagando. Están en ese proceso de completar la validación de las facturas que están vencidas. ¿Y cuánto deben? En ese momento estaban alrededor de 15,000 millones de pesos. Ahora, del 21 para acá, que es la fecha de corte que todo se tomó. Entonces, y lo que se están validando las facturas, porque esos recursos nosotros necesitamos para la construcción de las presas, para la construcción de los proyectos eólicos, de los proyectos solares, del hidrobombeo. Un solo proyecto de hidrobombeo significa en términos de proyección, de lo que tenemos planificado, son 300 megas por 4 o 5 horas. Es la mitad de lo que nosotros producimos ahora, que actualmente producimos 624 megas, claro, es la capacidad instalada. Entonces un solo proyecto impacta de manera alta, positiva, a lo que es la matriz energética nacional en las horas que más se necesitan, que es la hora pico. Por eso la importancia. Ingeniero Rafael Salazar, aquí cuando voy a programas y proyectos, tal y como usted decía, de manera marginal, se desarrollan varios proyectos que no tienen en principio nada que ver con la misión y objetivos de la institución, que es la generación hidráulica. Veo aquí, por ejemplo, la construcción de cuartel policial en el distrito de Matallaya, veo aquí construcción de centro comunal, barrio de la Altagracia, proyecto de la funeraria en La Laguna, y así mes por mes hay una serie de proyectos de índole social, y uno camina por la calle. Por ejemplo, caminé por Sajoma y ahí veo que también la carretera Sajoma-Santiago nosotros están haciendo una intervención en la carretera, precisamente. Quisiera un poco que nos hablaras de la base legal de esas intervenciones sociales que hace EGEIT, y además con cuáles fondos o qué por ciento de los fondos de su administración están dispuestos a ese tipo de proyectos. Si nosotros tenemos en la creación de EGEIT, uno de los acápites dice que tenemos que invertir en las comunidades donde tenemos instalaciones, la provincia donde tenemos instalaciones, un mínimo de un 5%, vamos a decir, en devolución de proyectos sociales, de responsabilidad social. Y eso estamos haciendo nosotros, y se hacía antes, lo que quizás no se hacía con el porcentaje que las comunidades querían, y tampoco muchas veces no se discutían con las comunidades, pero se hacía, tengo que decir que se hacía. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Todo lo planificamos con las comunidades, nos sentamos con ellos, discutimos con ellos, y con ellos priorizamos. Y además también, como no se pudo el año pasado completar la placeta, entonces teníamos en el presupuesto toda una serie de proyectos, y lo que hicimos fue iniciarlo todo en la zona de la Sierra, en la zona de San Cristóbal, Cambita, Los Cacao, La Colonia, en la zona de San Juan, en Baní, en la provincia de Peravia, en Sánchez Ramírez, en Bonao, en las diferentes provincias, en Nagua, donde tenemos instalaciones, sí. En Moca, ¿no? Ingeniero, tenemos instalaciones. Ingeniero. Bien el este. Ingeniero, yo recuerdo que el tema de la presa de Montegrande, se hicieron unos trabajos que tuvo como resultado aumentar más el nivel de altura del muro de la presa de Sabanayegua.
Y ya tenemos Sabana Yegua con más capacidad de almacenamiento de agua y tenemos a Monte Grande. ¿Cuándo va a entrar EGI en la instalación de las turbinas en esas dos presas? Porque tenemos agua ahí. Sí. E incluso tenemos la ventaja con Monte Grande que tenemos el río San Juan, el río Mijo y los Toros que desembocan en el Yaque del Sur. Que de hecho la gente de San Juan está pidiendo hace mucho para el tema del agua, para la producción agropecuaria, la presa del río Mijo. Correcto. Entre otras instalaciones. Nosotros, parte de los proyectos de compromiso social, estamos haciendo ahora mismo 3 reservorios de agua y se trabajaron una serie de pozos con el Plan San Juan para impactar y apoyar la producción agropecuaria. Sí, eso es sumamente importante, sumamente importante. ¿Cuándo vamos a trabajar? ¿Cuándo entra EGI en lo que es la parte de generación energética en Monte Grande? Porque es una agua que está ahí y hay que aprovecharla. Y en el caso específico también de Sabana Yegua, que aunque es un muro, pero con el incremento de los muros aumenta la costa y tenemos mayor nivel de capacidad. Sí, lo de Monte Grande, los canales y la hidro, la tiene contratada el INDRI. Ellos no la entregan cuando la terminen. Okay. Ellos están en ese proceso de completar los canales, que es la segunda etapa de la presa, y completar también las instalaciones de generación. Entonces con ello van también las demás instalaciones que en la zona se necesitan, van entonces conectados con eso. Pero estamos trabajando, porque donde quiera que podamos producir un mega más es importante para el país, y en eso estamos, lógicamente, siempre priorizando donde haya mayor nivel de rentabilidad o también mayor nivel de importancia según la zona de producción del país. Y recordar, ingeniero, que en el caso específico del canal de Najayo y el canal Marco Cabral, ambos generan energía eléctrica. Sí, el canal de Najayo nosotros estamos rehabilitándolo en combinación con el INDRI. Tenemos un proyecto ahí que ya está en la fase final, la primera etapa, y se está rehabilitando en combinación e INDRI. Igualmente que en el canal que conecta con los Toros allá en Azo, también tenemos otro proyecto, combinación INDRI-EGI, de rehabilitación del canal también. Usted hablaba de las finanzas hace un momentito, a la pregunta que le hizo Susana, y una intervención breve que yo tuve cuando le pregunté cuánto le debían las sedes. Ustedes se proyectan en su presupuesto en base a lo que van a recibir por el pago de la energía que ustedes suplen a las sedes, ¿verdad? Sí. Dice que las sedes le tenían 3 años de un pago atrasado. Sí. Iban acumulando, se pagaba una parte y dejaban una parte sin pagar y se acumuló una deuda. Sí. Entonces, en este momento, ¿cómo ustedes se manejan con esa finanza? ¿Le están pagando lo que le suplen en el mes y le aumentan un poquito con lo que le deben anteriormente? ¿Y cómo ustedes se desenvuelven? Se supone que la EGI es una de las pocas empresas de energía que genera beneficios. Sí, sí. De hecho, las finanzas de nosotros son estables. Lógicamente, necesitamos más porque tenemos más proyectos. Y en la planificación de este año incluimos una cantidad de proyectos importantísimos para el país. Entonces, sí, lo que hemos planificado con la dirección, el Consejo de la Sede que dirige don Celso, es eso mismo, que ponerse a establecimos una especie de acuerdo para ellos. Ya comenzaron a pagar, hicieron unos primeros pagos, este año han hecho varios pagos, y entonces ponerse al de establecer una fecha, y en eso tenemos la aprobación también, que tengo que decirlo así, de Hacienda, que está colaborando con nosotros en eso, la vicepresidenta que dirige el gabinete eléctrico, el propio presidente que conoce el tema, y hemos combinado los esfuerzos sin afectarlo a ellos también, porque hay una combinación de empresas del Estado. ¿Cuál es la que más le debe, ingeniero? De las tres tienen deuda. Sí, pero la que más le debe, ¿cuál es? Las 3 tienen deuda. La más morosa, ¿cuál es? La que ha tenido siempre un poquito más de problema es que siempre tiene dificultades. Gracias, Fernando, por tu par de preguntas. Bien, perfecto. Entonces, ingeniero, la situación de nuestro país es muy curiosa cuando la gente habla del mal uso o despilfarro de agua. No hay agua que sea peor gastada que la que entra directamente al mar a salarse. Y tenemos todas las cuencas del centro al este de nuestra isla sin grandes sistemas de represas que no están ni turbinando ni generando energía eléctrica. ¿Qué hay realmente en términos prácticos? No soñemos hacia esa área del país que curiosamente cada día tiene más demanda de energía por el crecimiento de las zonas hoteleras y un traslado importante incluso de la propia migración interna se está yendo hacia esos polos que parece van a seguir creciendo.
tenemos el Soco, tenemos el Iguamo, tenemos el Chabón, que tiene algo pequeñito. El propio Osama Isabel en su cuenca alta también están ahí vertiendo una gran cantidad de agua. ¿Qué habría de cara al futuro, ya que hoy hemos hablado de hasta el 2035? Sí, en el Pacto del Agua hay un sistema de embalses en el este, con el objetivo principal de producir agua para consumo humano, ¿verdad? Tendrá también algo de irrigación, tendrá algo también de energía, poco, pero tendrá algo. Está en el Pacto por el Agua y debe iniciarse final de este año, principio del año que viene, ya esos proyectos que son importantes. Hay que priorizar cuál van adelante, porque creo que son 5. Si la memoria no me falla, creo que son 5 que están en el Pacto por el Agua para de aquí al 2035 ser parte de las instalaciones de embalses del país. Tengo que decir, aprovechar tu pregunta, decir que nosotros hemos, por ejemplo, en ese tema de las centrales hidro, el día 8 de ahora de marzo iniciamos un plan porque analizamos el personal que trabaja en las centrales, en las instalaciones de las centrales, ahí donde están los equipos, y solamente habían 2 mujeres de alrededor de 500. Entonces eso era histórico porque y entonces establecimos un plan de entrar este año 100 mujeres a trabajar en las centrales. Y ya el día 8 de marzo entraron las primeras 28. Y ya nosotros tenemos alrededor, ya Susana, más de 250 han solicitado por diferentes vías. Óyeme, ese acto fue maravilloso. Ver jóvenes ahí llorando. Uno, por ejemplo, una ingeniera eléctrica que lloró ahí, que tomó la palabra y dijo, me gradué hace 3 años y buscando oportunidad en el sistema porque y no conseguía, y para mí ha sido una bendición y eso es magnífico. Esa es una de las mejores cosas que se logra con las políticas públicas relacionadas a temas técnicos, el aprovechamiento del recurso humano. Sí. Darle a ese recurso humano, y en este caso tanto mujeres como hombres, esa oportunidad. Y así mismo también ahí estamos utilizando con una visión del presidente los campamentos de las presas cuando se hacen, que se han hecho históricamente. Por ejemplo, el campamento de Valdesia, usted va y está invadido de gente lo tomaron, y políticos, gente de la comunidad, hasta iglesia, y está invadido, que es un área riquísima en términos de que se puede hacer un proyecto importante para esa provincia y para la población. Nosotros, con un plan una visión del presidente, tengo que decir que fue del presidente, y nosotros una vez nos subimos en ese caballo a darle seguimiento a esa palabra del presidente. Identificamos los campamentos que habían de Její del INDRI, y se ha establecido, por ejemplo, en el campamento de Boichío, hacer la Universidad ISA, y ahí está funcionando. Excelente. Ya comenzó a funcionar, tiene 185 estudiantes ya allá, fijo, becados de la zona sur, con gran impacto, y ahora estamos trabajando con Loyola y el INDRI en el campamento de Monte Grande para la Universidad Loyola, con todos esos estudios técnicos que tiene Loyola y ese prestigio que tiene Loyola. Pero además, con una serie de ventajas para la zona, están asumiendo la escuela primaria de ahí mismo para llevar el sistema de Loyola, están asumiendo los politécnicos de la zona a hacer un acompañamiento, y el viernes, en un acuerdo del INDRI y de nosotros y Infotep, estamos abriendo la primera escuela de operadores certificados de equipo pesado en el campamento de Santana, que impacta tanto Baní como San Cristóbal y el sur completo, hay que decirlo. Se está abriendo este próximo viernes la inauguración, donde fíjense lo que significa esto: un operador de equipo pesado certificado gana más que un ingeniero, y tiene trabajo en cualquier país, porque lo buscan de cualquier país. Es una ventaja. Voy para allá, yo soy operador. Bueno, Fernando, estamos a tiempo. Ingeniero Salazar. Rosendo se va a entrenar. Yo voy a dejar. Ingeniero Salazar. Rosendo tiene la paciencia que se necesita para eso. Sí. Oye, el tiempo. Ingeniero. Lo único que tiene para eso es paciencia. El próximo programa que hagamos en una presa, nosotros tenemos aquí una discusión de cuál nosotros ganaría una competencia de kayak, así que será interesante. Vamos a coordinar eso, sería muy interesante. Sí, cada uno con kayak. Sí. Felipe, Fernando, Abel están encantados. En el bote mío tiene que ir un cardiólogo. Por ejemplo. Así que vamos a coordinarlo. Definitivamente que las presas son buenas hasta para el deporte, porque han permitido a la selección de remo, canotaje, toda esa cuestión de tener donde practicar. Increíble, increíble, señores.
Bueno, No, regulados, sí. Prohíban eso. No, eso hay que regularlo. Los jet ski. De hecho, estamos regulando. En la presa. Hicimos Lo un es No, mejor protocolo de regularlo que prohibirlo. Prohíban eso. Es mejor regularlo que Tenemos que convertir prohibirlo. esa zona en una zona turística. Es mejor regularlo que Vaya prohibirlo, ahí, vaya Fernando. turístico, que eso hace desarrollo a la zona. Eso resabe de No, prohibir. Quiten eso de prohíbanlo. Miren toda la tragedia que hemos tenido. por No, la tomar las consecuencia, estoy de prohibiciones acuerdo del con lugar. él, que por no estar regulado No. hemos tenido alguna consecuencia Pongan negativa. IGZ en Pero grado. es regularlo y que haya un no. compromiso de todos. Gracias, ingeniero. Se está escuchando igualito. Gracias, Hay que gracias, cortar por ingeniero. lo sano. Vamos a terminar aquí esta interesantísima entrevista y, por supuesto, desear el éxito de la política hídrica es el desear el éxito del país. Gracias, ingeniero Salazar. Gracias, muchas bendiciones a todos. Llévatelo, Cundo.